Donald J. Trump, empresario, presentador de televisión y expresidente de los Estados Unidos, ha sido uno de los líderes más amados y más odiados de los últimos tiempos. Su llegada al poder significó un giro en la política exterior de la primera superpotencia del mundo tras 8 años de Obama, y ha dado mucho de qué hablar, sobre todo en este año que tenemos elecciones presidenciales en una semana. Así que el día de hoy vamos a revisitar qué tan buena o mala fue la presidencia de Donald Trump. Antes de la presidencia de Trump, el presidente era Barack Obama, quien sirvió 2 mandatos desde el 2009 hasta el 2017. Durante su presidencia, Obama implementó una serie de reformas, incluidas el Obamacare y políticas sobre el cambio climático. La economía había comenzado a recuperarse de la gran recesión del 2008, y aunque el país no estaba en su mejor momento, muchos analistas concordaban en que Estados Unidos estaba en una buena racha en la mayoría de campos. En ese contexto es que Donald Trump gana las elecciones presidenciales en 2016 y en un sorprendente giro del destino y una victoria sobre la candidata demócrata Hillary Clinton, logró consolidarse como el presidente número 45 de los Estados Unidos de América. Esto lo hizo mediante un efectivo sistema de campaña populista y presentándose como un outsider, un hombre ajeno a la política y que lucharía contra las élites establecidas en Washington, así como su propuesta estrella, el famoso muro con México para detener la inmigración ilegal. Es claro que esta campaña fue exitosa, puesto que en las elecciones, a pesar de perder el voto popular, Trump ganó el colegio electoral con 304 votos frente a los 227 de Clinton, y así comenzó su cruzada para hacer a estos Estados Unidos grandes otra vez. La presidencia de Trump, aún así, estuvo marcada por grandes éxitos, así como grandes fracasos. Vamos a mencionar algunos de ellos. ¿Por dónde podemos comenzar? Claro, la economía. Durante gran parte de su presidencia, exceptuando obviamente la crisis del 2020, la economía estadounidense experimentó un crecimiento sólido, con bajas tasas de desempleo y un aumento en los índices bursátiles. Esto en gran medida gracias a las reformas que promulgó Trump, jactándose de su habilidad con los negocios y apoyándose en las reformas fiscales aprobadas en su mandato para reducir las tasas impositivas en Estados Unidos. Asimismo, otro gran acierto fue reducir la regulación del gobierno federal en los sectores de energía y medio ambiente, relajando los controles y dejando más libertad en estos campos. Sin embargo, no todo es color de rosas. La retórica de Trump de dejar de depender de China y en cambio aumentar el consumo interno trajo graves consecuencias, sobre todo si hablamos de la guerra económica que sigue vigente hasta el día de hoy contra el gigante asiático, la cual resultó en un fracaso estrepitoso contra ambos bandos. Por no mencionar que sus positivas reformas económicas se fueron por el caño cuando llegó el 2020, y ese bichito que no puedo mencionar si quiero monetizar. Y bueno, es que tenemos que tocar otros puntos también, en particular hablar de sus polémicas. La presidencia de Trump estuvo plagada de escándalos, tanto legales como personales. La llegada al poder de un presidente con una tendencia a la confrontación no fue tan bien recibida por los círculos de poder en Washington, lo que derivó en acrecentar más aún la polarización del espectro político en los Estados Unidos. Muchos ven esto como un acierto por parte de Trump. Sus seguidores ven estas polémicas como medallas de honor en su intento por luchar contra las élites del poder y denunciar el poder absoluto que muchas veces tienen estas personas. Pero sus detractores lo ven como un presidente hostil y un político peligroso, que favorece la confrontación y busca la división política. Entre estas polémicas podemos mencionar el escándalo del Obamagate, la salida del Acuerdo de París, su proceso del impeachment y sus supuestas relaciones con hackers rusos. Sí, eso me recuerda. La política exterior de Trump.
Donald J. Trump adoptó un enfoque más unilateral y proteccionista, afianzando lazos con aliados como Israel y acercando enemigos como Rusia y Corea del Norte. De hecho, Trump fue el primer presidente en pisar suelo norcoreano y pretendía dar pasos para la desnuclearización de Corea del Norte. Y aunque fue algo histórico, al final no ocurrió nada con eso. Por otro lado, Trump no se limitó a señalar los errores de sus aliados, principalmente en Europa, incluso planeando abandonar la OTAN, respaldado en que su país era quien garantizaba la seguridad de Europa y ésta se había dormido confiada en que Estados Unidos siempre estaría ahí para protegerlos. Y en este punto hay que decir que el tiempo le ha dado la razón. De hecho, Trump fue uno de los primeros en advertir que países como Alemania se estaban volviendo peligrosamente dependientes de Rusia y que deberían tratar de revertir la situación, algo que también terminó por evidenciarse luego de la invasión a Ucrania. Por otro lado, en Medio Oriente, Trump fue uno de los presidentes más pacíficos de los últimos tiempos. No inició ninguna guerra y se ha retirado de muchos frentes. De hecho, fue quien inició la retirada americana en Afganistán mediante un acuerdo de transición con los talibanes. Y tras la toma del poder de Biden y una aceleración del retiro, es que Kabul cayó finalmente. En lugar de una tendencia belicosa, Trump optó por diplomacia o ataques quirúrgicos específicos contra sus enemigos, lo cual muchos consideran un acierto y un cambio de política necesaria en la forma de proceder de los Estados Unidos, y otros más bien lo ven como la pérdida del poder que tanto caracterizó a la primera superpotencia del mundo por tanto tiempo, y un debilitamiento del país en el exterior. Y claro, también debemos mencionar a América Latina. Si bien es cierto que Trump llegó a la Casa Blanca basado en un discurso en contra de la inmigración ilegal, sorprendentemente deportó a menos inmigrantes que Obama durante su gobierno. No terminó su famoso muro y evidentemente México tampoco lo pagó. Para hacer esto, Trump renegoció el famoso Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán, reemplazándolo por un nuevo acuerdo que el mismo Biden aceptó que era mejor. Y también sacó dinero del Departamento de Defensa para financiar la construcción del muro. Aunque siendo sinceros, la verdad es que el Telecán y el nuevo acuerdo no se diferencian mucho, y el muro tampoco se terminó, así que bueno. Por otro lado, Venezuela fue otro punto caliente en su política exterior. Trump adoptó una postura firme en contra del régimen de Nicolás Maduro, reconoció a Juan Guaidó como presidente interino y apoyó a la oposición venezolana, imponiendo sanciones económicas severas contra el gobierno de Maduro. De hecho, Trump deseaba intervenir militarmente en Venezuela, pero no estaba en los planes del Congreso respaldar dicha intervención. Y de cualquier forma, es evidente que tanto las sanciones como el reconocimiento de Guaidó significaron un rotundo fracaso para Trump, aunque no solamente para él, sino para el resto del mundo democrático y occidental. Claro, si el objetivo era derrocar a Maduro, pues casi 5 años después, eso aún no ocurre. Por otro lado, en Cuba, Trump revirtió varias de las políticas de acercamiento que habían sido implementadas durante la administración Obama. Restableció restricciones a los viajes y el comercio con Cuba y reafirmó el embargo económico en un esfuerzo por presionar al gobierno cubano, algo que ciertamente sí le está pasando factura al régimen castrista, que puede ver una contrarrevolución en los próximos años. La política exterior de Trump en América Latina podría ser considerada como tibia, sobre todo considerando que en sus 4 años no visitó ningún país latino, a excepción de Argentina en 2018 durante una reunión del G20, pero la realidad es que su casi nulo enfoque en la región no ha sido muy diferente del que tuvieron Obama y ahora Biden. Esperemos que eso cambie próximamente. Al final de su presidencia, Trump dejó el país en una situación económica inestable. Aunque claro, esto fue debido a la crisis del 2020, y con una profunda división política agravada por el asalto al Capitolio del 6 de enero, cuando sus seguidores intentaron revertir los resultados de las elecciones presidenciales. Si bien es cierto que no podemos echarle a Trump la culpa del virus, sí podemos recriminarle el pobre manejo que tuvo con él, sobre todo a inicios del 2020, y la falta de cordialidad con la que manejó la derrota en las elecciones. Pero ahora, 4 años después, sorprendentemente, Trump vuelve a ganar cada vez más popularidad.
Incluso lidera el voto latino en Estados Unidos. Sobrevivió milagrosamente a un atentado. Se lo ha encontrado no culpable de la mayoría de sus juicios y el Partido Republicano lo apoya y respalda en pleno en su candidatura para las elecciones de noviembre. Tocará esperar a ver en qué termina esta historia. ¿Volveremos a ver a Trump? ¿Qué opinas de su presidencia? ¿Eres demócrata? ¿Republicano? Claro, considerando que muy seguramente ni siquiera vives en Estados Unidos. Bueno, yo tampoco. Ay, bueno, ya mejor me callo.